en el cual ustedes pueden ver en la parte superior, comparamos una intervención A que está dirigida a evitar la progresión del daño renal y por lo tanto llegar más rápidamente a diálisis, comparada con otra intervención diferente, pero que tiene el mismo fin. A la primera intervención le denominamos a la segunda intervención B, y bueno, aquí ya tenemos el costo total y los beneficios medidos en el número de casos que progresan a diálisis de cada una de las intervenciones. Entonces, ustedes pueden ver en base a estos resultados que la intervención B tiene un mayor costo que la intervención A, pero a la vez ustedes pueden ver que el beneficio es mayor con la intervención B, porque nada más 10 pacientes progresaron a diálisis, mientras que la intervención A, aunque haya sido más barata, hubo mayor progresión de pacientes a diálisis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta información? Bueno, pues calcular la tasa incremental de costo-efectividad, que no es más que la diferencia de costos entre la diferencia de efectos. Para calcular nosotros la diferencia de costos, pues simple y sencillamente le restamos al costo total de la intervención B, los 123,000, el costo total de la intervención A, que son los 98,000 pesos. Entonces, el costo adicional de la intervención B es 25,000 pesos, o dólares, pongámosle dólares, para homogenizar la moneda. Entonces, si yo me quedara con este solo resultado, yo diría no, pues definitivamente le apuesto a la intervención A, porque con la intervención B, yo estoy gastando 25,000 dólares más en promedio por cada paciente. Entonces, en este sentido, pues cuando nosotros relacionamos estos costos con el beneficio, que también los denominamos efectos, calculamos la diferencia de los efectos, restamos los 15 pacientes que progresaron a diálisis de la intervención A y los 10 pacientes de la intervención B. Con lo tanto, podemos concluir que con la intervención B pudieron evitarse 5 infartos. Entonces, de esta manera nosotros tenemos los elementos más importantes de un estudio de costo-efectividad, que son los costos de las intervenciones, que son los beneficios, la diferencia de costos entre ambas intervenciones y la diferencia de los efectos entre ambas intervenciones. Y finalmente, calcular la razón o tasa de costo-efectividad, que es la diferencia de costos, 25,000 pesos, entre la diferencia de efectos, que son los cinco casos que se evitaron que progresaran a diálisis. Entonces, el beneficio adicional con la alternativa B para evitar cada caso de progresión son 5,000 dólares. Entonces uno dice, bueno, es más costosa, pero tengo mayor beneficio. Esta es menos costosa, pero tengo menor beneficio. Ok, pero aquí no concluye esta conclusión final, sino que lo que tenemos que hacer es situarnos en el plano de costo-efectividad. Entonces, nada más de aquí no olvidar que la intervención B tiene un costo mayor por cada unidad, por cada beneficio, cada caso que evitamos que progrese el paciente a diálisis con esta intervención, son 5,000 dólares. Entonces, cuando nosotros nos situamos en este plano de costo-efectividad, podemos tener los 4 escenarios. Entonces, con el resultado anterior nos estamos situando en el escenario 1. ¿Qué quiere decir? Que esta alternativa, la alternativa B, está asociada con mayor costo,
y más beneficio que la alternativa actual. Lo ideal, cuando nosotros hablamos de mayor costo-efectividad, es que el nuevo medicamento o la nueva alternativa que estamos comparando esté asociado con menos costos y mayor beneficio que el medicamento actual o que la alternativa actual. Sin embargo, bueno, hablamos de costo-efectividad cuando los escenarios se muestran tanto en el cuadrante 1 como en el cuadrante 2. ¿De qué depende elegir una u otra alternativa o tomar la decisión de apostarle a esa alternativa que me está dando mayores beneficios, pero que también me está dando mayor costos? Pues va a depender de la disponibilidad que como tomador de decisión o como proveedor en salud tenga para pagar. Por cada caso que quiera yo evitar la progresión del daño renal. Eso ahorita lo vamos a ver más adelante. Donde definitivamente las estrategias no son costo efectivas es cuando se sitúan en el cuadrante 3 o en el cuadrante 4. Si ustedes observan el cuadrante 3, es aquella alternativa que está asociada con menos costo y menos beneficio que la alternativa actual. Mientras que en el escenario 4, que es el peor escenario, el nuevo medicamento o la nueva alternativa está asociada con un mayor costo, pero a pesar de que tiene mayor costo, pues tiene menos beneficios en salud que la alternativa actual. Entonces nos tenemos que mover en el plano del costo-efectividad, ya sea en el cuadrante 1 o en el cuadrante 2. Esto es el mundo ideal, pero no siempre encontramos el mundo ideal. Bien, esto es lo que sucede cuando estamos comparando dos alternativas solamente, pero podemos encontrar que nos tenemos que ver en la necesidad de comparar no solamente una alternativa, sino varias alternativas. Y entonces aquí, ¿cómo hacerle? Sería la pregunta. Ustedes pueden observar, este es un ejemplo hipotético en donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alternativas. Y dentro de estas alternativas está también la alternativa de no hacer nada, porque también puede ser tomada en cuenta el no hacer nada. ¿Qué pasa cuando no hacemos nada? Entonces, el costo de la alternativa A, pues aquí lo pueden ustedes ver, $1,500, la alternativa B, 4,500 y así sucesivamente. Y tenemos los beneficios o la efectividad. Si no hacemos nada, pues no vamos a tener ningún costo, ninguna efectividad, mientras que, por ejemplo, con la alternativa A, la efectividad es de 0.40 de vida, años de vida ganados o años de vida ajustados por calidad o progresión del daño renal, o sea, lo que ustedes quieran definir como medida, ya sea intermedia o final de efectividad. Y así sucesivamente también tienen las efectividades de las diferentes alternativas. ¿Qué es lo que a mí me llamaría la atención de estas dos columnas? Primero, identificar cuál es la que tiene menor costo, ¿sí? Y ver la efectividad que tiene, cuál es la que tiene mayor costo o mayor efectividad. Entonces, ustedes pueden ver que independientemente de no hacer nada, las siguientes alternativas en donde sí hay intervención, la alternativa C es la que tiene menor beneficio y la que tiene mayor beneficio es la alternativa F, pero también es la que tiene mayor costo. Bien, entonces nosotros vamos a calcular la diferencia del costo y la diferencia de efectividad. Pero ¿cómo lo vamos a hacer cuando comparamos varias alternativas? Entonces vamos haciendo la diferencia entre la alternativa A y no intervención, la alternativa B menos la alternativa A, la C menos la B,
la D menos la C, la E menos la D y la F menos la E. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Aquí, puesto que es 0 y 0, pues el valor prácticamente de la diferencia del costo y la diferencia de la efectividad, pues prácticamente es la misma. Ahora, si nosotros le restamos el costo de la intervención B al costo de la intervención A, 4.500 menos 1.500, pues nos da los 3.000. Entonces, si nosotros restamos la efectividad de la alternativa B a la alternativa A, pues obtenemos este resultado, ¿sí? Y así sucesivamente, si nosotros restamos el costo de la alternativa C de la alternativa B, pues obtenemos la diferencia de el costo de estas dos alternativas, punto 50 menos punto 20, perdón, menos punto 50 como efectividad, pues tenemos menos 0.30. 5.000 menos 4.800, 200, 0.60 menos 0.20, 0.40, 9.500 menos 5.000, 4.500 y así sucesivamente. Bien, ahora, cuando nosotros calculamos el costo-efectividad de la intervención, dividimos el costo contra la efectividad y obtenemos que por cada unidad de beneficio adicional con la alternativa A voy a pagar $3.750, mientras que con la alternativa B voy a pagar $30.000 por cada unidad de beneficio adicional. ¿Cómo se interpreta eso? Que por yo evitar un caso de progresión de daño renal con la alternativa B, adicionalmente a lo que yo estoy gastando, voy a gastar 30,000 pesos. Igual, y esa es la interpretación en las otras alternativas, pero aquí quiero que observemos algo. Dice, ese es el análisis de todas las opciones, pero entonces tenemos que seleccionar aquellas opciones que son las no dominadas, es decir, que son las dominantes. Por ejemplo, aquí yo estoy gastando 30,000 pesos, pero vean el beneficio. Entonces, por lo tanto, la descarto. ¿Por qué? Porque cada unidad adicional de beneficio es muy costosa. Entonces, no tiene sentido. Entonces, voy descartando. Ahora, por ejemplo, en esta sí gasto mucho menos, pero también el beneficio es mucho menos. Y entonces, este es el escenario que podemos ubicar aquí. Que el nuevo medicamento está asociado, perdón, aquí, que el nuevo medicamento está asociado con menos costo, pero menos beneficio. Entonces también la descarto porque no es conveniente que yo invierta en esta alternativa. Entonces, sin embargo, veo esta 17.500 y veo el beneficio que me está dando o la diferencia de la efectividad entre la alternativa D y la alternativa C. Y finalmente, esta otra que aunque resulta mucho más costosa, pues también me da el mayor beneficio. Entonces, yo como tomador de decisión diría, bueno, pues estas son mis dos alternativas. Yo puedo pensar en elegir cualquiera de estas dos, pero también me queda la duda, bueno, y si obtengo cada día mayor beneficio con esta alternativa F y tengo dinero y soy un país rico y tenemos mucho dinero, pues le voy a apostar a esta, porque tengo una disposición a pagar. Mi jefe del Ministerio de Salud me dice, yo te voy a dar $100,000 por cada caso que tú evites que progrese un paciente a diálisis. Pues entonces sí me ajusta y entonces yo puedo elegir esta. Entonces, este ejemplo es para que quede claro que no porque una alternativa sea la más costo efectiva, es la que tengo que elegir,
sino que hay muchas externalidades y entre ellas la externalidad más fuerte y más poderosa es la disposición que yo tengo de pagar, la disponibilidad de dinero que yo tenga para elegir. Y si yo tengo dinero, pues lógico que aunque salga más costosa, pero sea más efectiva, pues esa es la que le tengo que dar preferencia, ¿no? Pero sin embargo, en los países como los nuestros, donde hay una racionalización en los recursos económicos, pues esta decisión a lo mejor no es la que tengamos que elegir, lo tenemos que pensar muy bien. Bueno, otra manera muy fácil de poder establecer en base a esta disponibilidad a pagar y que no tenemos que hacernos tantas bolas con tantos números y tantos cálculos, es la frontera eficiente de costo-efectividad. Este es muy fácil, porque en este esquematizamos, ¿sí? Tanto la efectividad, que lo encontramos en la línea horizontal, en el eje horizontal, como el costo en el eje vertical. Y esto lo vamos a hacer en base a los valores que aquí les estoy mostrando, ¿sí? La alternativa A, 1500, 4500, 4000, los beneficios, o sea, en base a estas dos columnas, es que yo voy a construir esta frontera eficiente del costo-efectividad. Bien, entonces, la alternativa A, pues nos costaba 1500, este era el beneficio. La alternativa C, 4500, 4800, 4500, la alternativa B, y el beneficio era 0.50. Acuérdense que los beneficios siempre van del 0 al 1 porque son probabilidades. Entonces, la D, pues tiene un beneficio de 0.60 con un costo casi de $6,000. Y aquí tenemos ya las 6 alternativas. Ahora, ¿de qué depende la elección? ¿Cuánto tengo yo de disponibilidad a pagar? Pues yo dispongo de $10,000. Entonces, si dispongo de $10,000, yo puedo elegir la alternativa E, que está en el borderline, la alternativa D, perdón, o la alternativa B. Pero, sin embargo, yo me quedaría con la alternativa D y con la alternativa E. Ahora, ¿de qué depende? Porque también depende del número de pacientes a tratar. Si yo tengo mucha población, pues a lo mejor no elijo la alternativa E, porque estoy hablando de recursos. Y se supone que aunque tenga disponibilidad a pagar, a lo mejor, si ustedes se fijan la diferencia en el beneficio entre la alternativa D y la alternativa E, no es mucho, porque ni siquiera el beneficio llega al 0.70. Queda como en el 0.62. Y sin embargo, la diferencia en costos sí es muy importante, porque acá está en 9,800 y aquí, por ejemplo, está en 4,800, casi 5,000. Entonces yo elijo la alternativa D. Bien, es una forma muy sencilla, muy esquemática de tomar decisiones considerando tanto los costos como los beneficios. En este caso, los beneficios están definidos por los años de vida ganados. Bien, hasta aquí, generalmente los estudios de costo-efectividad, lo ideal sería que tomáramos datos directos, así como lo vimos, datos directos de efectividad como de costos, como lo vimos en la sesión pasada. ¿Qué significa? Que tome yo una muestra de pacientes, los siga y evalúe tanto sus costos como sus beneficios. Pero el problema es que desafortunadamente a veces pues tienen que ser unas cortes muy largas de seguimiento, a veces implica muchos recursos que no tenemos para llevar a cabo ese tipo de investigaciones, involucra un gran equipo, desde técnicos en investigación, quien recabe la información, etcétera, etcétera. Ustedes saben lo que es hacer un proyecto epidemiológico o clínico
con todos los rigores metodológicos que implica. Lo mismo aplica para un estudio de costo-efectividad con datos directos. Entonces, debido a estas dificultades o a estas limitaciones, una alternativa sería hacer estudios de costo-efectividad o de evaluación económica completa, no solamente de costo-efectividad, sino también de costo-utilidad, costo-minimización a través de modelos de evaluación económica. Entonces, elaborar un modelo teórico, porque es un modelo teórico, como lo vamos a ver más adelante, tenemos que buscar que con este modelo representemos con la mayor fidelidad posible el comportamiento del mundo real y genere resultados con un grado de validez y una confiabilidad adecuados para el problema que nos estamos planteando. Entonces, para generar un modelo teórico podemos resumirlo o definirlo como una versión simplificada de la realidad que estamos simulando. Entonces, pero aunque sea un modelo de simulación, nosotros necesitamos datos tanto de costos como de beneficios para poder alimentar ese modelo. Y estos datos tienen que tener una precisión. Y la mejor precisión de los datos se logra haciendo una revisión sistemática con toda la metodología que implica para estas revisiones, inclusive un metaanálisis. Tiene que haber tiempos y recursos para el análisis y, bueno, tener un conocimiento muy preciso sobre la historia natural de aquel proceso de salud de enfermedad que estamos estudiando, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los modelos teóricos que más se utilizan? Pues son los árboles de decisiones, los modelos de Markov y modelos de simulación de eventos discretos. En el área clínica, en el área epidemiológica, de vigilancia epidemiológica, el modelo de simulación de eventos discretos suele ser muy utilizado, porque generalmente se aplica cuando la historia natural de la enfermedad es muy corta y no tiene, por ejemplo, en casos de influenza, en casos de dengue, en los cuales, bueno, los eventos debido a este padecimiento no son muchos. Entonces, generalmente no los vamos a ver nosotros en enfermedades crónico-degenerativas como la enfermedad renal crónica, aplicados a este padecimiento. Más bien vamos a ver árbol de decisiones o modelos de Markov. Y los árboles de decisiones también, algo que diferencia muy bien entre tomar la decisión de un árbol de decisiones o un modelo de Markov es la temporalidad de los eventos que esperamos. Por ejemplo, en la historia natural de la enfermedad renal crónica, pues la temporalidad desde que se detecta el daño renal a que el paciente llega a requerir diálisis puede ser muy largo. Entonces, preferimos un modelo de Markov. Pero si, por ejemplo, yo quiero evaluar la validez de una prueba diagnóstica, en el cual la temporalidad no es tan importante, entonces decido o elijo un árbol de decisiones. Esos son puntos importantes. Vamos a empezar a hablar de lo que son los árboles de decisiones. El árbol de decisión, al final les voy a presentar la forma como los calculamos. Ahorita vamos a ver un poco de la parte teórica, porque pienso que es importante para poder comprender cómo calculamos o cómo estimamos los resultados de un árbol de decisiones. Entonces, un árbol de decisión se define como un método gráfico en el que se representan y comparan los resultados y costos esperados de cada una de las posibles alternativas de elección, ¿sí? Acuérdense que una evaluación económica completa se define cuando comparamos alternativas y cuando evaluamos tanto costos como resultados, ¿sí? ¿Cómo vamos a elaborar un árbol de decisiones? Primero, hay que definir cuál es el problema de decisión. O sea, es nuestra pregunta de investigación, nuestros objetivos van implícitos en esta definición.
Identificar las posibles alternativas, listar los posibles resultados de cada alternativa, representar la secuencia de sucesos como nodos de azar o nodos de decisión, elegir un horizonte temporal, determinar la probabilidad de cada resultado. Cuando yo hablo de resultado va implícito también los costos. Asignar un valor a cada uno de estos resultados. Bien, vamos a empezar con el primer aspecto, que es definir el problema de decisión. Entonces, lo que decíamos es la pregunta de investigación que va ligada a los objetivos del estudio. Y aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, se quiere evaluar si la determinación de la ferritina sérica es útil como escrutinio en las mujeres en edad fértil. Y si este escrutinio con ferritina es costo efectiva o no. Entonces, pues, objetivos secundarios, conocer los costos extras de la determinación de la ferritina sérica con respecto a utilizar solamente la biometría hemática, que es la alternativa usual o tradicional. Entonces, las dos alternativas aquí, solo BH, solo un hemograma, o pido una BH más ferritina. Bueno, y el número de estados con ferropenia preanémica que logremos evitar. Esta es la medida de efectividad. Entonces, voy a justificar un poco el objetivo del estudio. Dice, en los exámenes periódicos de salud se realiza una biometría hemática a toda la población para identificar la presencia de anemia. Sin embargo, especialmente en las mujeres en edad fértil, la prevalencia de ferropenia antes de tener evidencia de anemia es frecuente. Entonces, la ferropenia puede provocar sintomatología inespecífica como irritabilidad, cansancio, ansiedad, intolerancia al frío, etcétera, etcétera, etcétera. Es fácilmente diagnosticable. ¿Por qué? Porque, bueno, lo único que tenemos que hacer es determinar la ferritina sérica. Y otra justificación es que tiene un tratamiento relativamente barato y efectivo. Entonces se quiere efectuar una evaluación económica de la determinación de la ferritina sérica como escrutinio temprano de la anemia de origen ferropénico. Entonces, el segundo paso, identificar las posibles alternativas. Dice, identificar todas y cada una de las alternativas dentro del rango de acción del investigador. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que yo voy a comparar? 1. Hago solo la biometría hemática y posteriormente, si detecto anemia, determino la ferritina sérica, solamente en aquellos casos que detecto con anemia. O de primera intención, mido tanto el hemograma, la biometría hemática, como la ferritina sérica a todas las mujeres en edad reproductiva. Entonces, esas son las dos alternativas que yo estoy comparando, ¿sí? ¿Cuáles son los posibles resultados de cada alternativa? Yo hago la biometría hemática y me voy a encontrar mujeres con anemia y sin anemia. Pero, ¿qué pasa con aquellas mujeres con anemia? Bueno, pues aquellas mujeres con anemia les pido ferritina sérica. Puede que esta se encuentre dentro de límites normales, por lo cual descarto la presencia de una anemia ferropénica, pero el otro escenario es que me encuentre niveles disminuidos de ferritina sérica, con lo tanto, pues yo confirmo la presencia de anemia ferropénica, ¿sí? Entonces, a las pacientes con anemia ferropénica, la siguiente decisión es dar alternativas de respuesta al tratamiento, en el cual, bueno, después del tratamiento puede haber 3 escenarios, que puede ser la curación total, la curación parcial, o puede persistir la anemia ferropénica a pesar del tratamiento. Esa es la alternativa 1. La alternativa 2, desde un inicio yo pido biometría hemática, pido la ferritina sérica, y esos son mis 3 escenarios que puedo encontrar. Una ferropenia preanémica, una anemia ferropénica o una anemia no ferropénica. Y bueno, las alternativas de respuesta al tratamiento prácticamente son las mismas que vimos con la alternativa primera. ¿Qué quiere decir esto?
que estamos midiendo los resultados exactamente igual. Y esto es muy importante, medir los resultados exactamente igual. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a estar con la oportunidad de poder comparar, hacer las comparaciones entre las alternativas. Así es como se construye el árbol de decisiones, ¿sí? Si ustedes se le llaman árbol de decisiones porque tiene muchas ramas. Aquí hay 18 ramas. Quiero que observen los círculos marcados en color amarillo y los círculos marcados en color rojo, que se refieren a los nodos de decisión y a los nodos de azar. ¿Por qué? Porque el siguiente paso es representar la secuencia de los sucesos. Y esta secuencia de sucesos tiene que ver con la historia natural de la enfermedad. ¿Qué es lo que puede suceder dentro de esta historia natural de la enfermedad? Entonces, el nodo de decisión es el punto del árbol en que diversas opciones son posibles, o sea, son las alternativas. Se representan por un cuadrado del que emergen una serie de líneas que representan las alternativas de decisión. Cuando se trata de decidir qué pruebas diagnósticas aplicar y cuándo se decide instaurar un tratamiento. Entonces, aquí tenemos las alternativas marcadas en las flechas, en este árbol de decisiones, que son prácticamente utilizar el escrutinio solo con la biometría hemática o sumar a la biometría hemática la determinación de los niveles séricos de ferritina. Y el otro nodo de decisión es tratar o no tratar, ¿sí? Bien, ahora los nodos de azar son el punto del árbol en que las probabilidades determinan qué sucederá, qué suceso ocurrirá en cada alternativa. Estos nodos de azar se simbolizan por un círculo de donde emergen unas líneas con el nombre del resultado. Los diferentes sucesos de un nodo de azar deben de ser exhaustivos. O sea, otra vez, insistir en que todos los posibles resultados han de estar representados de acuerdo a la historia natural de la enfermedad. Y sus probabilidades suman siempre 1 y ser mutuamente excluyentes. Y esto lo vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿sí? Si nosotros tomamos la decisión de hacer solamente la biometría hemática, ¿sí? Entonces, el azar, ¿qué puede resultar? Que la paciente en este caso, presente anemia o que sus niveles de hemoglobina estén normales. Pero vean ustedes cómo hay un valor de probabilidades. 0.95 de que la paciente esté normal contra un 0.5 de que tenga anemia. Si ustedes suman esta cantidad y esta cantidad, pues el valor numérico es igual a 1. Ahora, si ustedes determinan ferritina sérica a los pacientes que tienen anemia, la probabilidad de que tengan ferropenia es 0.65 y que no tengan ferropenia 0.35. Otra vez, la probabilidad se cierra en 1. Ahora, que el paciente reciba tratamiento, la probabilidad de que a pesar de seguir con tratamiento tenga anemia es de 0.19, que tenga ferropenia 0.25 y que no tenga ferropenia 0.56. Otra vez, si ustedes suman 0.56, 0.25 y 0.19, les volverá a dar 1 y así sucesivamente. Ahora, cuando nosotros elegimos el horizonte temporal, pues depende del problema de estudio. Por ejemplo, si la enfermedad es aguda, pues el problema de la decisión acaba cuando se resuelve la enfermedad y probablemente este horizonte temporal sea por días, por meses, por horas o a lo mejor ni siquiera es importante tomar en consideración un horizonte temporal. El horizonte temporal tiene que ver con la duración de la enfermedad en la aparición de los eventos. Cuando es una enfermedad crónica se puede representar todo lo que es la vida del paciente, cuidando de no hacer el árbol innecesariamente complicado. En el ejemplo de la anemia ferropenia, dio un horizonte temporal hasta la edad de 50 años, desde los 20 años hasta los 50 años. ¿Y esto por qué? Porque a los 50 años
es la edad promedio que se estima que llega a la menopausia. Y acuérdense que estábamos analizando el problema de la anemia ferropénica asociado al sangrado menstrual. Entonces, dice, se simularon los resultados tras la aplicación del programa cada año desde los 20 años hasta los 50 años. Toda esta información que estamos considerando son los que se meten al modelo. Bien, entonces una vez que aquí pues determinar la probabilidad de que suceda cada resultado, esto ya lo explicamos, que las probabilidades de todas las ramas salen de un nodo de azar y siempre tienen que sumar 1. Determinar la probabilidad de cada resultado, asignar el valor a cada uno de los resultados, calcular el valor del resultado esperado. Aquí no hago mucho énfasis porque afortunadamente los programas estadísticos que nos calculan este tipo de evaluación económica nos las dan automáticamente. Por eso considero que es más importante irnos directamente a mostrarles cómo el paquete estadístico hace el modelo de evaluación económica. ¿Cuáles son aquí lo más importante que nosotros tengamos claro de dónde va a ser nuestra fuente de datos para obtener tanto las probabilidades de que ocurran los eventos como de los costos? Y ya lo comentaba, el estándar de oro son los resultados de los metaanálisis, revisiones sistemáticas, enseguida los ensayos clínicos, y bueno, si en un momento dado no tenemos ninguno de estos elementos, podemos hasta hacer un panel de expertos, una opinión de expertos, pero esta opinión de expertos siempre debe de estar basada en guías de la práctica clínica. Bien, entonces, hasta aquí no sé si hay alguna duda, una pregunta. ¿Les sigo? Bueno. Adelante. Ok, bien. Entonces, me voy a ir. Este es el Excel, la plantilla en Excel donde nosotros construimos el árbol de decisiones. Dice, de hecho yo esto después se los puedo pasar si alguien tiene interés. Es una plantilla en Excel. Aquí en este caso no necesitamos un programa estadístico muy específico, aunque sí podemos utilizar el triage tree, que también ahorita les voy a mostrar, pero en una plantilla en Excel podemos hacerlo, ¿no? Entonces, miren, nodos de decisión, los nodos de azar y los nodos de resultado. Entonces, el objetivo del primer ejercicio práctico es la elaboración de un árbol de decisiones sencillo. A mí no me parece tan sencillo, pero bueno, a los economistas esto se les hace sencillo porque ellos están acostumbrados a hacer análisis más complejos. Dice, como se ha comentado en las lecciones teóricas, los árboles de decisiones son herramientas muy útiles en situaciones de incertidumbre en las que se pretende elegir entre varias opciones. Y miren, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos, en este árbol de decisión, el objetivo era evaluar dos pruebas diagnósticas. Bueno, la práctica clínica tradicional en comparación con dos pruebas diagnósticas para determinar de un estudio de cáncer. Me da pena no mostrarles resultados de enfermedad renal crónica porque les confieso que no hemos trabajado específicamente esta área, por eso yo lo veo como una oportunidad que empecemos a aplicar todos estos conocimientos en modelos que nosotros hayamos realizado, porque sí hay publicaciones al respecto. No es que no haya publicaciones, sino algo que hemos desarrollado. Apenas estamos en este proceso. Bueno, entonces nosotros tenemos la eficacia de estas pruebas para poder detectar el riesgo de progresión.
de cáncer de mama a través del PREDIS-TEST y el Prognosticator. Entonces, esta información yo la obtuve, o nosotros la obtuvimos de datos de la literatura. Y tenemos también los costos. Los costos. Por ejemplo, si se hace el costo de la intervención, el costo unitario de la intervención quirúrgica, aquí está, de la biopsia, la mamografía, la TAC, estudios paraclínicos, el PET, puesto que lo que nosotros tratamos de detectar es progresión o no del cáncer de mama. Entonces tenemos datos de efectividad o de eficacia en cuanto a la sensibilidad, a la especificidad, al valor predictivo positivo, valor predictivo negativo de estas pruebas para detectar o poder predecir progresión del cáncer. Entonces tenemos los dos elementos, eficacia y costos, y aquí tenemos nuestro árbol de decisiones. Y en el árbol de decisiones, a ver si lo puedo crecer un poco, en el árbol tenemos el escenario actual. El escenario actual, ¿qué implica? Pues no utilizar ninguna de las dos pruebas. Entonces, el riesgo de progresión es bajo, el riesgo de progresión es alto. Estos datos se obtienen de la literatura, ¿sí? Entonces, aun aunque tengan el riesgo bajo, como tiene un horizonte temporal, ¿qué puede pasar? Que sigan con riesgo bajo de progresión, pero que en un momento dado pasen de este riesgo bajo a riesgo alto, que en un momento dado se tome la decisión que aunque tenga riesgo bajo, dar que la paciente permanezca sin quimioterapia o que se le dé quimioterapia. Y bueno, si tiene efectos, si se le da quimioterapia, que no tenga efectos adversos o que tenga efectos adversos. Entonces, cada una de estas ramas contiene los escenarios posibles, los posibles escenarios que pueden presentarse dentro de la historia natural de esta enfermedad, comparando estos escenarios exactamente igual en las tres alternativas. 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, a través de alimentando nosotros, si ustedes se fijan, a ver, vamos a irnos a esta casilla. Esta casilla tiene fórmulas. Todas las casillas tienen fórmulas y estas fórmulas, el resultado de estas fórmulas está ligado a estas probabilidades que nosotros identificamos en la literatura con estos valores, con estos parámetros del modelo, con qué es la efectividad de la utilidad de la prueba, de cada una de las pruebas, para poder predecir progresión del cáncer de mama en este momento. Entonces, ¿qué es lo más complicado? Bueno, primero hacer la revisión sistemática de la literatura para encontrar los valores del caso tipo. El caso tipo es esto. Esto es el caso tipo. Si ustedes se fijan, no estamos hablando de número de pacientes. Estamos hablando nada más de un caso tipo. Aquí no hablo de pacientes. Aquí no hablo del costo promedio de un paciente. Enseguida encontrar también en base a revisión sistemática, y si no encuentro revisión sistemática, sino cuando menos encontrar artículos, pero que estos artículos, que estos costos sean lo más cercano a mi contexto local, para que mis resultados tengan un mayor parecido a lo que está sucediendo en mi ambiente real. Entonces, en base a eso, pues ya podemos calcular y el resultado final es esto. El resultado final es esto. Y entonces, pero algo que me faltaba en este árbol de decisiones es que el beneficio está calculado en base de años de vida ganados y en años de vida ajustados por calidad. Así se evaluó el beneficio. O sea, no solamente evaluaron si progresaron o no progresaron. El beneficio total fue
medida de efectividad intermedia, en este caso, los años de vida ganados, y una medida de efectividad final, que son los años de vida ganados o ajustados por calidad de vida, ¿sí? Y entonces el resultado final, tengo yo los costos y tengo yo mis beneficios. Y entonces, por ejemplo, con mi alternativa, con el no hacer nada, comparando con el preditest, a ver, no veo, déjenme extender un poquito. Ok. Entonces, comparando la alternativa 2 con la alternativa 1, la relación costo-efectividad incremental dice por cada unidad, por cada año de vida ajustado por calidad con el preditest en comparación con la alternativa actual, pues son $29,276. Y con esta otra prueba con la alternativa actual son 27,202. Y cuando yo comparo esta segunda prueba con esta tercera prueba con la segunda prueba, pues el costo efectividad, la incremental, es de 18,000. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que en realidad la alternativa que más me conviene en este caso es esta prueba. Porque si ustedes se fijan comparando esta prueba con esta prueba, tengo que relacionar también el número de años de vida ganados, en este caso, años de vida ganados. Entonces, por cada año de vida ajustados por calidad ganado, el costo total son de 18,151. Entonces, es la alternativa más barata. Entonces, por eso es que escojo la de menor costo. Por eso es que escojo la alternativa 3 en comparación con la alternativa 2, que es este resultado. No sé si hasta aquí haya alguna duda. Pareciera muy complejo, pero en realidad cuando nosotros ya tenemos construidas estas plantillas, lo único que tenemos que hacer es introducir los datos, y una vez que introduce uno los datos, pues automáticamente, gracias a que están las fórmulas ya desarrolladas previamente, con anticipación, pues obtener los resultados. A veces hay que interpretarlos. A veces uno tiene dificultad en interpretarlos, que dedicarle un buen tiempo a analizarlos y poder tomar la mejor decisión. Pero estos son datos ya duros que nos permiten tomar una decisión en base no solamente al costo, sino también al beneficio. Entonces, eso es lo que se refiere a árbol de decisiones. Ahora, quiero mostrarles un artículo sobre un modelo de Markov. Miren, habla del costo-efectividad de la determinación del perfil de expresión génica en el cáncer de mama. También estuve trabajando mucho, de hecho yo empecé a trabajar economía de la salud con cáncer, por eso es que les muestro ejemplos de cáncer de mama, porque estaba con un grupo de investigadores que se dedican, que su línea de investigación son estudios de costos en cáncer de mama. De hecho, por ellos fue que me surgió la necesidad de estudiar la maestría de Economía de la Salud, porque al principio la verdad es que no les entendía nada. Entonces, bien. Entonces, a ver, vamos a leer lo que es el contexto para poder entender el artículo. Dice, la determinación del perfil de expresión génica se emplea cada vez con mayor frecuencia en la estratificación del riesgo para poder identificar qué mujeres de las que padecen cáncer de mama incipiente sin afectación ganglionar con receptores estrogénicos presentan mayor probabilidad de beneficiarse del tratamiento con quimioterapia adyuvante. Bien, entonces, aquí lo que los autores evaluaron fue el costo-efectividad del tratamiento guiado por el índice de recurrencia según los resultados de las dos pruebas de perfil de expresión
génica que existe en el mercado, que es el Oncotype y que es el Mamaprint. Entonces, las dos alternativas que estamos comparando es el Oncotype y el Mamaprint. Dice, desarrollaron un modelo de Markov. Y algo también importante es que vean ustedes que lo hicieron desde el punto de vista del financiador, desde el punto de vista del proveedor de la salud, ¿sí? Y luego se desarrolló un modelo de Markov a 10 años. Aquí está el horizonte temporal, a 10 años para comparar costos y los años de vida ajustados por calidad, los ABAC. Ese es el beneficio entre las dos alternativas. Bien. Aquí está el paquete estadístico que les digo, el software, que es el que que se utiliza con mayor frecuencia entre los expertos de economía de la salud. Se llama Triage. Y bueno, en este paquete estadístico ni siquiera necesitan la plantilla en Excel, meten prácticamente todos los datos, así como lo hicimos en SPSS, que prácticamente vieron ustedes en la sesión pasada, que es muy fácil hacer los análisis estadísticos, los análisis de prueba de hipótesis. Lo mismo sucede en el Triage. Metemos los datos del caso tipo y en segundos obtiene uno el resultado, ¿no? Entonces, ellos utilizaron este paquete para evaluar los costos y los años de vida ajustados por calidad asociados con el uso de las dos estrategias, basadas en los resultados de las dos pruebas de determinación del perfil de expresión génica. Entonces, se clasificó a los pacientes en 3 estados de salud. Algo muy importante, que estos estados de salud tienen que ser mutuamente excluyentes, que vienen siendo la no recurrencia. ¿Qué quiere decir esto? Sobrevivir sin enfermedad, la recurrencia y la muerte. El estudio se realizó desde la perspectiva del financiador y el modelo asumió una corte hipotética de 1000 pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que la simulación de los resultados incluye una cohorte de 1000 pacientes. ¿Se acuerdan cuando les mostré en la sesión pasada que hacíamos el análisis de bootstrapping con 1000 repeticiones, que también es un análisis de simulación? En este caso, más que repetir el análisis de un estadístico como en el análisis de bootstrapping, que era una media, buscar la mejor media, acá lo que se hace es simular pacientes, una corte de pacientes. Y bueno, se simularon acontecimientos para utilizar uno de las dos pruebas de determinación del perfil de expresión génica, así como lo podemos ver en la figura 1. Fíjense cómo en este modelo de Markov se incluye también un árbol de decisiones. ¿Y esto por qué? Porque estamos utilizando 2 pruebas diagnósticas. Entonces, a veces pueden sumarse 2 modelos a la vez. El modelo del árbol de decisiones era necesario para llegar al modelo de Markov. Y entonces, en el árbol de decisiones, cuando ustedes en un artículo vean la secuencia de eventos y los nodos de decisión, los nodos de azar, que ya lo explicamos y que no me voy a entretener a repetirlo nuevamente porque ya lo expliqué, solamente quiero que ustedes observen que cuando encuentren este asterisco en medio de 2 corchetes, quiere decir que este mismo esquema que ustedes ven aquí, se reproduce en forma similar o se despliega en forma similar de cada una de estas ramas del árbol. ¿Por qué se prefiere hacerlo así? Porque imagínense si lo hiciéramos, si lo describiéramos por cada uno de las ramas, pues se haría muy complejo el árbol y no lo entenderíamos. Bueno, entonces, regresando. Todas las pacientes comenzaron con un estado de clasificación del riesgo basado en una valoración hecha por un grupo de expertos. Este grupo de expertos con aportaciones en guías de práctica clínica. Y bueno, se fueron clasificando de acuerdo al árbol de decisiones
Aquí lo pueden ustedes ver, en riesgo alto, riesgo bajo, si recibió o no quimioterapia, si presentó toxicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora nos vamos a pasar directamente acá. Las entradas del modelo para las probabilidades de transición basadas en tasas de recurrencia y tasas de muerte para las distintas clasificaciones del riesgo se extrajeron de la literatura. Nos vamos otra vez. La fuente de información fue lo que haya sido reportado o encontrado como evidencia científica. Entonces encontramos los resultados para las dos alternativas, como el riesgo de recurrencia a 10 años, el porcentaje bajo, elevado, el riesgo de recurrencia con la otra alternativa, bajo, elevado, el riesgo de recurrencia con Mamaprim, con Oncotype, y tenemos de dónde fueron extraídos los datos, eso es muy importante. Vean cómo la clasificación del riesgo es similar, bajo, medio, elevado, bajo, medio, elevado, y bueno, entonces, esas son las entradas del modelo. ¿De dónde vamos a tomar los datos para poder construir nuestro modelo de Markov? Ahora, la utilidad. La utilidad es el beneficio. La utilidad empleada para ajustar la supervivencia según la calidad de vida varía de 0 a 1. Entonces, siendo 0 la muerte y 1 un estado de salud perfecta. Estos resultados aplican igual cuando evaluamos calidad de vida. 0 es peor calidad de vida y 1 es la mejor calidad de vida. Entonces, las utilidades para los efectos secundarios de la quimioterapia, los estados sin recurrencia y los estados de recurrencia se obtuvieron otra vez de artículos de revista con revisión por pares, incluidas una revisión sistemática de la evaluación del costo-utilidad en oncología y una revisión de las estimaciones de la calidad de vida relacionada con la salud. ¿Por qué costo-utilidad? Porque estamos midiendo medidas subjetivas. Y las medidas subjetivas tienen que ver con la percepción que el paciente tiene de su estado de salud. Y en este caso se define con la calidad de vida. Y a través de la medida de calidad de vida, pues vamos a poder nosotros calcular los años de vida ajustados por calidad de vida, o los ABAC. Los ABAC se calcularon en función del tiempo transcurrido en un estado de salud multiplicado por la utilidad de ese estado, que es por la calidad de vida. Ok, entonces aquí en la tabla 2 podemos ver las probabilidades de transición y utilidades empleadas en la modelización de las dos estrategias de la determinación del perfil de expresión génica. Por ejemplo, la probabilidad de efectos secundarios en el caso base o caso tipo. Leve, aquí tienen ustedes una probabilidad, grave, la tasa de muerte, igual, la utilidad, vean, por ejemplo, la utilidad sin quimioterapia, pues la paciente sin quimioterapia, la utilidad prácticamente es la mejor, ¿no? Aunque hay un rango de 0.75 a 1. Recuerden que esto es un supuesto. Aquí, porque cuando nosotros vemos la palabra de supuesto, como en la definición de supuesto, es que hubo un panel de expertos que ante la ausencia de información determinaron en común acuerdo que deberían de adjudicar ese valor. Pero siempre, siempre nosotros en el caso tipo de los datos que vamos a tomar para la modelización, siempre tienen que estar bien justificados con referencias bibliográficas. Y muerte, pues serológico, ¿sí? Porque ya lo habíamos dicho allá, que el valor del peor resultado, si ustedes se fijan aquí, el peor resultado es la muerte, a la cual se le da un valor de 0. Ok. Bien. Ahora, esos son los beneficios y las probabilidades de transición de un evento a otro. Ahora nos vamos a los costos. Los costos unitarios se obtuvieron de distintas fuentes.
y todos ellos se presentaron en dólares estadounidenses del 2009. A los costos procedentes de un año basal distinto se les aplicó una tasa de descuento o un ajuste adicional de 3%. Recuerdan que no puede, el ajuste temporal no necesariamente habla de la inflación, pero a lo mejor para que nos quede un poco claro, es como este descuento temporal es por lo que se me devalúan los costos con el tiempo. Entonces yo hago un ajuste. El ajuste temporal va en relación a la temporalidad, al horizonte temporal. Si son 10 años, pues yo tengo que estar haciendo un ajuste, una tasa de descuento anual del 3% cada año. Entonces, al ir descontando este 3%, pues voy a obtener un valor diferente o una depreciación de acuerdo de mis costos, de acuerdo a este horizonte temporal. Entonces, en los costos de la quimioterapia se incluyeron los costos de la administración y medicación y se supuso un umbral de disposición a pagar para el cáncer de mama de $50,000. Entonces empiezan a aparecer las palabras claves que hemos venido hablando durante estas sesiones, que son costos, beneficios, la importancia de la revisión sistemática, de dónde obtener los datos de los beneficios, de dónde obtener los datos de los costos y la disposición a pagar. Dice, el costo del Oncotype está basado en un precio de venta de $3,975, mientras que el costo del Mamaprim se basa en un precio de $4,200. Si yo fuera un tomador de decisiones que tomara en consideración solamente los costos, pues yo diría, pues sin duda alguna, elijo en el Oncotype, porque pues prácticamente si ustedes restan 4,200 a 3,975, pues prácticamente son cerca de más de $300, que si lo sumo ya por población a atender, pues sí es un buen dinero o es una buena cantidad de recursos. Ok, entonces, el modelo permitió obtener estimaciones de los costos de la atención sanitaria y los años de vida ajustados por calidad. Dice, del costo incremental por cada ABA ganado y de la tasa de costo-efectividad incremental. La tasa de costo-efectividad incremental se obtuvo como el cociente o la diferencia, dividir entre las diferencias de los costos acumulados y las diferencias de los beneficios o los ABA de las estrategias Oncotype y del Mamaprim. Otra vez, tasa incremental de costo-efectividad, la diferencia de los costos de las alternativas entre la diferencia de los beneficios entre las alternativas. ¿Sí? Y bueno, el análisis, no hemos hablado del análisis de sensibilidad, pero los análisis de sensibilidad nos sirven para evaluar la incertidumbre de los resultados, porque como lo comentábamos en un inicio, los costos tienen mucha variabilidad. Entonces, y sobre todo en modelos de simulación económica, es obligado a hacer un análisis de sensibilidad. Y en esta ocasión, el análisis de sensibilidad que utilizaron o que decidieron utilizar los investigadores fue un análisis de simulación de Monte Carlo. Pero no nos vamos a meter en esto para no complicarnos más. Bien, entonces esos fueron los costos utilizados en la modelización de las dos estrategias de determinación del perfil de expresión génica. Tenemos el costo de cada una de las pruebas, el costo por la quimioterapia, la premedicación, las consultas de oncología, la monitorización de los efectos secundarios y el costo de la recurrencia. El tratamiento de los efectos secundarios como leves, graves, mortales o paliativos. Y aquí tienen el resultado final de la tasa de costo-efectividad incremental. Y uno se queda, wow, todo lo que tengo que hacer para terminar en una división, en una razón. Pues sí, todo esto tenemos que hacer para poder llegar a este resultado. Entonces, ustedes tienen el costo total, ¿sí? Del tratamiento de las pacientes con cáncer de mama
o de la predicción, del poder de la predicción de cada una de estas pruebas para, para predecir recurrencia utilizando el MAMAPRIM. Si ustedes se fijan, miren, 21.588 y el Oncotype 27.882. Entonces, si nosotros restamos o sacamos la diferencia de los costos, el costo incremental del Oncotype en relación al MAMAPRIM es de $6.284. Pero luego tenemos el resultado de los beneficios. Los beneficios con el MAMAPRIM obtenemos 7.461 AVAX en comparación con el Oncotype, que obtenemos 7.364. Entonces, si nosotros calculamos la diferencia entre los AVAX de una y otra alternativa, pueden ustedes observar que con el Oncotype, el número de AVAX en relación con el MAMAPRIM, pues es menor. Entonces, cuando yo calculo la razón de costo-efectividad incremental, resulta que la alternativa dominada, ¿qué quiere decir esto? Que es menos costo efectiva, es el Oncotype en relación con el MAMAPRIM, ¿sí? Entonces, el modelo muestra que las pacientes a las que se les asignó el test Oncotype para orientar el tratamiento gastaron los 27,000 y ganaron los ABRAC que les comentaba, mientras que las pacientes a las que se les asignó el test MAMAPRIM gastaron 21,598 y ganaron 7,461 ABRAC. Los resultados sugieren que MAMAPRIM es un test más costo efectivo que el Oncotype, considerando un umbral de disposición a pagar de $50,000 por ABAC. Y bueno, también tenemos el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad lo que nos da es como una variabilidad de este costo que nosotros, de este costo, ¿sí? En diferentes escenarios. Por ejemplo, yo puedo tener un intervalo de confianza, puedo obtener un intervalo de confianza de estos resultados, tanto de los costos como de los AVAX. Y un análisis de sensibilidad unideterminístico puede ser cuánto varía con el valor inferior de mi intervalo de confianza del promedio de este valor obtenido, o cuánto, si yo estimo estos costos en base al valor del intervalo de confianza más alto, también cuánto varía. Te saco más o menos una proporción y eso es lo que yo espero, porque al final de cuentas, este promedio siempre va acompañado de una variabilidad y esa variabilidad va a estar dado por el intervalo de confianza. Entonces, cuando yo calculo mis costos y mis beneficios en relación a esta variabilidad del intervalo de confianza, puedo decir con mayor tranquilidad cuánto es el rango mínimo o máximo que puedo obtener de esta razón de costo-efectividad incremental. Es una manera, pues, de interpretar estos análisis de sensibilidad unideterminísticos, porque también hay otros tipos de análisis de sensibilidad multideterminísticos que son mucho más complejos, Bien, entonces ahora vamos al ejercicio de Markov viendo, ¿hasta aquí hay alguna duda o vamos bien? Vamos bien, mucha información, sí, pero vamos bien. Sí, yo creo que sí es mucha información, pero bueno. Entonces, bueno, aquí tenemos ya, yo creo que está mejor modelo de Markov, ok. Bien, entonces en este modelo de Markov, igual utilizamos las tres pruebas que utilizamos en el árbol de decisiones.
y tenemos los resultados de la eficacia en cuanto a la predicción de cada una de estas alternativas de riesgo alto o bajo de progresión de la enfermedad. Tenemos los costos. Tenemos los costos también obtenidos de la literatura. Tenemos nuestro árbol de decisiones, ¿sí? Y luego tenemos la primera simulación. La simulación, en esta simulación, miren, por ejemplo, tenemos los ciclos, en este caso los ciclos del modelo, son 120 ciclos. Hay edades también, toma en cuenta la edad, los efectos, los costos. Esto es la probabilidad de progresión. Tenemos los eventos libre de enfermedad. Esta corte, la simulación en esta corte fueron de 10,000 pacientes, y vean cómo empiezan los 10,000 pacientes con ninguna recaída, con ninguna muerte, pero luego ya al siguiente año o al siguiente ciclo, los ciclos yo puedo determinar si son trimestrales, si son mensuales, si son anuales. Esto de qué depende otra vez del fenómeno que estoy estudiando. Pero supongamos que sea semestral. Entonces, el primer ciclo, a los primeros 6 meses, la probabilidad de que el paciente o la paciente tenga recaída es de 23 eventos, no la paciente. ¿Cuántos eventos de los 10,000 presentaron recaída? ¿Cuántos eventos cuántas personas de los 10,000 fallecieron? Y entonces, si ustedes suman 15 y 23 y se lo restan a los 10,000, van a obtener este resultado. Pero al mismo tiempo les va dando la supervivencia del ciclo, que ustedes se fijan, va calculando la probabilidad de supervivencia aquí. Y así sucesivamente, así es como va calculando cada uno de los ciclos la aparición de estos eventos, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan, también incorpora el beneficio que son los años de vida ajustados por calidad. Aquí tenemos, tenemos el escenario de riesgo bajo sin quimioterapia. Aquí es el modelo de simulación para el escenario riesgo bajo con quimioterapia. Es la simulación para el riesgo alto sin quimioterapia. Esta es la simulación para el riesgo alto con quimioterapia. Y finalmente, bueno, tenemos un resumen del modelo de Markov. Afortunadamente, cuando el paquete estadístico arroja estos resultados, la primera vez que uno se enfrenta a ellos, resulta verdaderamente complicado pensar que va a llegar uno a entenderles. No les tienen que entender al 100%, tienen que comprender el origen, pero no entenderlos totalmente, sino que lo más importante es este resumen que emite, en donde ustedes pueden observar que son los costos, los años de vida, la probabilidad de recaída, el porcentaje de recaída, los beneficios y los resultados finales vienen siendo estos, que ustedes se fijan, pues son muy similares a los resultados que obtenemos con el árbol de decisiones. Esto es a través del modelo de Markov, en donde comparamos la alternativa 2 contra la alternativa 1. La alternativa 2 es esta, ¿sí? Y la alternativa es la estrategia tradicional, utilizar esta prueba como predictora. Y bueno, en relación a este resultado, tenemos los ABACS,
el costo, las unidades monetarias por cada año de vida ajustados por calidad ganadas. Por eso tenemos aquí unidades monetarias por cada año de vida ajustados por calidad, 9.379. Ahora, cuando nosotros comparamos la alternativa 3, que es esta, contra la alternativa actual, podemos observar que incluso aquí tenemos por cada año de vida ajustado por calidad, en comparación con la alternativa tradicional, nos ahorramos utilizando el pronosticator con 4.482. Entonces, este resultado se sitúa en el plano de costo-efectividad, en el cuadrante ideal, que obtenemos el mayor beneficio al menos costo posible. ¿Sí? Y bueno, si ustedes se fijan aquí, pues cuando nosotros comparamos la alternativa de pronosticator con el predict test 3 contra el 2, sigue siendo más barato que con el predict test. Entonces, conclusión final, la alternativa más costo efectiva es utilizar el pronosticator. Y bueno, esto es un análisis también que nos da de supervivencia, una curva. Cuando le pedimos este análisis de supervivencia, también no lo puede emitir. Pues yo hasta aquí llego. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Se ve complicado, pero en realidad no lo es tanto, gracias a que contamos con los paquetes estadísticos para realizar este tipo de análisis, que contamos con Excel. Lo más complicado es hacer, por ejemplo, las revisiones sistemáticas. Les voy a mostrar. Por ejemplo, okay. Este fue un estudio de costo-efectividad del uso de Ticel, que es un concentrado de proteínas humanas coagulables como sellador hemostático, promotor de la adhesión del sellado y soporte de sutura en procedimientos quirúrgicos adultos. Esta revisión sistemática se realizó solamente para poder obtener los resultados de los beneficios de utilizar el Ticel, que es como un adhesivo que utilizan los cirujanos. Y bueno, ¿hacia dónde quiero llevarlos? En el sentido de que muchas veces hacer estos estudios de simulación económica, el trabajo más que de campo es un trabajo de escritorio, tratando de elaborar estas revisiones sistemáticas. Pero miren, el objetivo general de la revisión sistemática, la hipótesis, pero me quiero ir directamente a la revisión sistemática. Revisión sistemática. Pregunta pico. Bibliografía. La parte teórica. Aquí está. Entonces, el objetivo de la revisión sistemática, nosotros tendríamos que decir, evaluar la eficacia y la seguridad de la diálisis peritoneal en comparación con la hemodiálisis
como tratamiento sustitutivo de la función renal. La pregunta pico, pues pacientes mayores de 18 años, sometidos a diálisis peritoneal, diálisis pericontinua ambulatoria, diálisis peritoneal automatizada, hemodiálisis intramuros, hemodiálisis extramuros, la intervención, los comparadores, el resultado. Si ustedes se fijan, tenemos la pregunta pico, outcome. La metodología, cuáles fueron los criterios de inclusión y exclusión de los estudios clínicos incorporados, cuáles fueron las palabras claves empleadas, la localización de los estudios, la selección de los estudios localizados, la evaluación de la calidad de los estudios, cómo se realizó la extracción de los datos de los estudios individuales, cuáles fueron los artículos encontrados. Se encontraron 252 artículos, características de los estudios excluidos, descripción de los estudios seleccionados, ¿sí? Estudio, diseño, intervención en número de pacientes, algunas características sociodemográficas que son importantes para este caso, como el tiempo de seguimiento, y ahí están cada uno de los artículos que se incluyeron, cada uno de los artículos. Resultados sobre eficacia y efectividad, que también se muestran en una tabla. Aquí. Resultados de la tasa de respuesta media o medida de efectividad, el artículo, el tipo de cirugía, las alternativas que se están comparando, la tasa de respuesta y la medida de eficacia. Por ejemplo, el tiempo de cirugía no fue diferente, el dolor perioperatorio no fue diferente, el riesgo de complicaciones. Y no solamente evaluamos efectividad, sino también evaluamos seguridad. Entonces, ¿por qué les muestro todo esto? Porque pues ahora sí que debemos de pensar si es que vamos a hacer un estudio de evaluación económica completo, ¿qué nos conviene más? ¿De hacer un estudio con datos directos o hacer un estudio de simulación económica? En donde pues implica, yo el riesgo que le veo de hacer un estudio de simulación económica es que no hay tanta información publicada sobre costos. Quizá a lo mejor encontramos beneficios de las terapias de reemplazo renal, pero de costos realmente hay muy pocos. Entonces, pues son preguntas que nos tenemos que llevar, son reflexiones que nos tenemos que plantear antes de llegar a la reunión que nos está convocando Guillermo, y sobre la marcha estaremos platicando. Me gustaría incorporarte, Erwin, a la decisión de cómo hacer un estudio para la región que nos pueda traer un beneficio real y que podamos dar cuenta de la carga que representa para los sistemas de salud el manejo y el tratamiento de la enfermedad renal crónica. Y principalmente, ¿qué datos necesitamos en cada una de las decisiones? Que yo creo y qué datos disponemos de cada una de las decisiones, de qué tipo de estudios escojamos. Yo pienso que eso también es algo para tomar en cuenta. O sea, si nos vamos por este camino, tenemos que tener toda esta data. Si nos vamos por el otro, entonces en cada país o en cada región o cada centro, saber si se pueden obtener esa data. Porque obviamente, como sabemos, los registros en nuestros países muchas veces no son los mejores. Entonces, nada, saber eso yo creo que de antemano, tener ese listado, si son simulaciones, real, markup, o sea, costo efectivo, no sé, todo ese tipo de cosas, saber qué datos necesitamos tener previo. Yo creo que eso influiría mucho en la decisión de qué tipo de estudio sería. Bueno, pues fue un placer compartir con todos ustedes. Sé que algunos no tuvieron la oportunidad de estar presentes, pero si tienen la oportunidad de revisar las presentaciones, y bueno, estoy en el chat del grupo, cualquier duda les puedo ayudar, cualquier sugerencia, recomendación también,
pues es bienvenida. Yo creo que lo importante es que ya empezamos con algo y bueno, hay que caminar para lograr algo consolidado. Y sobre todo, yo pienso que tenemos que tener la meta de alcanzar un producto valioso. Y para alcanzar un producto valioso, porque implica mucho trabajo, pues sí tenemos que sumar esfuerzos y voluntades todos. Correcto. Hola, hola Laura, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Tú sabes que he estado con el micrófono apagadito, pero muy Sí. atento a todas tus orientaciones. Una preguntita, y perdona el abuso, porque lleva aproximadamente 1 hora y media platicando Sí. y no te hemos brindado ni un vaso de agua. No te preocupes, yo me lo tomé antes. Eso no se vale. Mira, pero ¿qué recomiendas tú? ¿Hacerlo con simulación o hacerlo con datos directos? Lo ideal sería datos directos. Yo creo Ya, que, yo creo que sí lo podemos lograr, pero para hacerlo con datos directos nos tenemos que comprometer. Nos tenemos que ya, comprometer a tener una muestra de pacientes y medir no solamente los costos, sino los beneficios. Y nos vamos a tardar un poco más. Nos vamos a tardar un poco más que si hacemos un examen, porque el estudio de un análisis de Markov o un análisis de árbol de decisiones, pues a lo mejor nos podemos dar todos a la tarea de buscar información en nuestros respectivos países yo sobre creo datos que, de costos y de efectividad. Y entonces lo sumamos y ya vemos las posibilidades que haya. Pero si no encontramos, pues tendríamos que tener muestra de pacientes. Ahora, también hay otro análisis que puede ser un análisis de impacto presupuestal. Pero en el análisis de impacto presupuestal, pues no medimos beneficios. Y es más sencillo. Entonces, yo creo que todo esto es lo que tenemos que trabajar en el taller. En la última parte de compromisos, eso es lo que tenemos que trabajar. Pero para mí, ahí hubo uno que dio un ron. sí. Mira, ¿Cómo ven? pero me gusta la idea de trabajar con datos reales. Me Sí, gusta, yo creo que el estudio va a estar influenciado por la pasión que tenga cada quien sobre ese tema. Por lo menos nosotros creemos que es necesario para las sociedades y el rol que estamos ocupando ahora como presidentes de sociedades nos conduce a tomar decisiones y a hacer esfuerzo en pro del desarrollo de la nefrología. Y estas cosas de analizar los costos y beneficios o de las terapias es muy provechoso porque nos va a poder, número uno, hablar con base, con propiedad y, y hablar en un lenguaje ya más científico, no tan popular, y obviamente va a colocar a las autoridades de salud, la va a colocar en un nivel o la puede emplazar a las autoridades de salud el dato de que nosotros podamos definir, mire, qué tanto costo-beneficio una terapia y la otra. Yo creo que eso van a ser costo-beneficiosas todas porque son necesarias. Y yo creo que al final todo va a redundar en una motivación para incentivar, estimular, desarrollar las terapias de sustitución renal. Esa es mi aspiración, tú sabes. y por otra Esto, parte, yo creo que sería algo histórico porque en realidad, pues
no es fácil, no es fácil y sería algo histórico. Yo lo que veo de ventaja, por eso me gustó la idea desde que me lo propusiste, es que primero que son este, que no son muy grandes, no son muy grandes, o sea, comparado pues con México, me refiero a eso. Ya, claro, Y por otra parte están muy unidos, o sea, están muy cercas, muy juntos y pueden caminar juntos. ya. Podemos caminar juntos. Y los datos están ahí, lo único que hay que buscarlos y sacarlos, tú Sí. sabes. Y las fórmulas están ahí, lo único que hay que aplicarlas. Y te tenemos como tutora, tú sabes, y conductora. Y ya me enteré que hay un grupo de gente también que te está apoyando en el Comité de Economía de la Salud. Estuve hablando con un mexicano que se llama Antonio Durán, Antonio eh, Méndez Durán. Méndez Durán, tú sabes. Ujú. Entonces él me dijo que te está acompañando y me empezó a contar de las cosas que tú tienes en secreto en, en el campo de las publicaciones de economía de la salud. Tú sabes, ya yo estoy bien adelantadito. Pues nada, pero vamos, yo, yo termino con la frase esa que puse en el mail que le envié ayer, que Sí, dice que el destino nosotros lo vamos a construir y en la historia en la historia de la nefrología de la región eh, se va a escribir con el esfuerzo, la perseverancia que nosotros pongamos, tú sabes. O sea que nosotros con mucho gusto impulsaremos todo lo que está a nuestro alcance, pero cada país es arquitecto de su destino, así que cada país, cada presidente le tocará echar para adelante estas cosas en sus respectivos países. sí. Ujú. Y por otra parte, si en un momento dado logramos construir un proyecto de investigación multicéntrico y logramos autorización por un comité de investigación, podemos incluso someterlo a financiamiento por instancias internacionales, porque yo sé que les va a llamar mucho la atención. Bueno, Ujú, pero vamos arriba, ujú. vamos arriba. Ramón me estuvo contando que sobre la facilidad y las oportunidades que ofrece la OPS para el